¿Alguna vez te has cuestionado cómo puedes resguardar a tus hijos de los peligros invisibles que acechan en su día a día? La Biblia nos recuerda constantemente que hay un arma poderosa y a nuestra disposición, la oración. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, encontramos una profunda verdad: la oración del justo tiene gran poder y eficacia. Este pasaje revela algo esencial. Como padres, nuestras palabras tienen el poder de abrir los cielos a favor de nuestros hijos. Hoy exploraremos cómo podemos realizar oraciones de petición que no solo protejan a nuestros hijos, sino que también los orienten hacia el propósito divino que Dios ha preparado para sus vidas. Cada palabra que elevamos al cielo tiene la capacidad de transformar su destino eterno. ¿Estás listo para descubrir cómo usar este poder y cubrir a tus hijos con la gracia y la protección de Dios? Las oraciones de un padre o madre poseen un poder que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En un mundo lleno de dificultades y amenazas, nuestras oraciones no son simples peticiones, sino llaves que abren puertas espirituales y activan las promesas de Dios en la vida de nuestros hijos. Jesús, en su sabiduría, nos enseñó sobre el poder de la fe al decir: si tienen fe como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Nada será imposible para ustedes. Mateo 5:20. Estas palabras nos recuerdan que la fe, aunque pequeña, tiene la capacidad de mover montañas y proteger a nuestros seres queridos. Pero, ¿cómo orar con una fe que mueve montañas? El primer paso es creer que Dios escucha cada una de nuestras palabras y que su poder no tiene límites. El libro de Hebreos 11:6 nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Este versículo nos confronta con una verdad fundamental: nuestras oraciones no dependen de nuestras habilidades, sino de nuestra confianza en el carácter fiel de Dios. Al interceder por nuestros hijos, estamos confiando lo más valioso que tenemos en las manos de un Dios capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que oraron con fe y experimentaron el poder de Dios de manera tangible. Un ejemplo claro es el de la mujer cananea que clamó a Jesús por la sanidad de su hija. A pesar de las dificultades y las negativas que parecía recibir, su fe perseverante la llevó a recibir el milagro que tanto anhelaba. Jesús mismo reconoció la grandeza de su fe al decir: mujer, qué grande es tu fe. Que te sea hecho como deseas. Mateo 3:28. Este relato nos enseña que cuando oramos con fe, no solo tocamos el corazón de Dios, sino que también creamos un espacio donde su poder puede transformar nuestras circunstancias. Además de orar con fe, es crucial ser específicos en nuestras peticiones. Dios nos invita a presentar nuestras necesidades con claridad y confianza, como un hijo que habla con su padre. En Filipenses 4:6 se nos exhorta: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este llamado a ser específicos no es una formalidad, sino una muestra de confianza en que Dios es capaz de responder a cada uno de los detalles de nuestra vida. Cuando oramos por nuestros hijos, debemos ser claros en nuestras palabras, pidiendo protección, guía, sabiduría y todo lo necesario para que caminen en el propósito divino que Dios tiene para ellos. La historia de Ana, la madre de Samuel, nos da un ejemplo poderoso de cómo una oración específica puede cambiar el curso de la vida de un hijo. Ana estaba angustiada por su esterilidad, pero en lugar de rendirse, llevó su dolor al Señor con una petición clara: un hijo que sería dedicado al servicio de Dios. En 1 Samuel 1:11, ella oró: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo se lo entregaré al Señor para todos los días de su vida. Esta oración sincera y específica no solo fue escuchada, sino que resultó en el nacimiento de Samuel, un profeta que marcó la historia de Israel. Cuando oramos con claridad, no solo expresamos nuestras necesidades, sino que también alineamos nuestras palabras con la voluntad de Dios. Jesús mismo nos enseñó esta verdad en la oración del Padre Nuestro, al decir: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Al orar por nuestros hijos, debemos buscar no solo lo que deseamos, sino lo que Dios ha planeado para ellos. Este enfoque no solo nos trae paz,
sino que también nos permite orar de manera más efectiva y alineada con el propósito divino. Además, ser específicos en nuestras oraciones también incluye pedir por áreas concretas de sus vidas, como su carácter, salud, amistades y su destino. Imagina orar todos los días por la protección espiritual de tus hijos, proclamando pasajes como el Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La claridad en la oración también se refleja en la historia de Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús por su sanidad. Jesús le hizo una pregunta aparentemente obvia: ¿qué quieres que haga por ti? Marcos 10:51. Aunque Bartimeo tenía una necesidad evidente, tuvo que declarar específicamente lo que deseaba: quiero recuperar la vista. Esta respuesta directa no solo mostró su fe, sino que abrió el camino para que el milagro ocurriera. De la misma manera, nuestras oraciones específicas reflejan nuestra fe y nos posicionan para recibir la intervención divina. Es importante recordar que nuestras palabras tienen poder. En Proverbios 6:21 leemos: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Al orar por nuestros hijos, nuestras palabras deben ser un reflejo de fe y esperanza, no de temor o duda. Cada vez que elevamos una oración específica, estamos declarando vida sobre ellos, cubriéndolos con la gracia y el amor de Dios. Nuestras palabras pueden formar una muralla espiritual que los proteja de los peligros tanto visibles como invisibles. A través de la oración, también podemos ser testigos de la fidelidad de Dios en las generaciones futuras. La historia de Ruth nos muestra cómo la intercesión y bendición de Noemí sobre su nuera la guiaron hacia un propósito más grande, culminando en la genealogía de Jesús. Aunque no siempre comprendamos el impacto inmediato de nuestras oraciones, podemos confiar en que Dios las utilizará para cumplir sus planes eternos. Orar con fe y ser específicos no solo transforma la vida de nuestros hijos, sino que también fortalece nuestra relación con Dios. Cada oración es una oportunidad para acercarnos más a Él, confiar en su carácter y descansar en su fidelidad. En el Salmo 145:18 se nos asegura: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Este versículo nos recuerda que nuestras oraciones no son palabras al aire, sino conversaciones íntimas con un Dios que siempre está dispuesto a escucharnos. Cuando unimos fe y claridad en nuestras oraciones, nos alineamos con el propósito divino y abrimos la puerta para que su poder fluya en la vida de nuestros hijos. Cada palabra que pronunciamos con fe, cada petición específica, es como una semilla plantada en tierra fértil, lista para dar fruto en el tiempo perfecto de Dios. Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para orar por nuestros hijos es su palabra. Al orar utilizando las Escrituras, no solo expresamos nuestras propias palabras, sino que declaramos las verdades eternas que Dios ha hablado. En Isaías 55:11, la Biblia nos asegura que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Esto significa que cuando oramos basándonos en las promesas de Dios, estamos alineando nuestras oraciones con su voluntad, lo que tiene un impacto transformador en la vida de nuestros hijos. Orar con la palabra de Dios no es solo un acto espiritual, sino una manera de sembrar semillas que darán fruto en su debido tiempo. Las Escrituras tienen un poder que trasciende nuestras palabras, trayendo consuelo, dirección y protección. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta no es solo una exhortación para enseñar principios, sino también una promesa que podemos declarar en oración, confiando en que Dios guardará a nuestros hijos en el camino que Él ha trazado para ellos. La Biblia está llena de promesas que podemos usar para cubrir la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, en el Salmo 91, encontramos un refugio espiritual que podemos proclamar sobre ellos. Versículos como el 11, que dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, nos recuerdan que la protección de Dios está disponible para aquellos que confían en Él. Cuando declaramos estas palabras sobre nuestros hijos, estamos invocando la protección divina sobre sus vidas, sus decisiones y sus caminos. Un ejemplo poderoso de la eficacia de la palabra de Dios en la oración se encuentra en la vida de Jesús en el desierto, cuando fue tentado por Satanás. Jesús respondió a cada ataque declarando Escrituras. En Mateo 4,
4 leemos como Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta respuesta no solo derrotó al enemigo, sino que también nos enseña el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Al igual que Jesús, podemos usar las Escrituras como nuestra defensa en la oración, confiando en que, al hacerlo, Dios responderá con poder y fidelidad. G. Ávila nos enseñó que la palabra de Dios es nuestra mayor defensa en tiempos de dificultad. Cuando oramos por nuestros hijos, entramos en una lucha espiritual, y la Escritura es la espada con la que batallamos. Al orar utilizando la palabra de Dios, también fortalecemos nuestra confianza en sus promesas, porque nos recuerda constantemente quién es Él y lo que ha prometido hacer. Cuando nos invade la preocupación por el futuro de nuestros hijos, podemos orar con la misma certeza que tenía el salmista cuando escribió en el Salmo 37, 25, «Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan». Estas palabras no solo nos ofrecen consuelo, sino que también nos aseguran que Dios proveerá lo que necesitamos para nuestras familias. La vida de Josué nos da una lección valiosa sobre la importancia de declarar la palabra de Dios. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios le dijo: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Josué 1:8. Este mandato no era exclusivo de Josué, sino que es una verdad que se aplica a nuestras vidas hoy en día. Cuando meditamos en la palabra de Dios y la proclamamos en nuestras oraciones, estamos estableciendo un cimiento firme para nuestras familias y abriendo la puerta para recibir bendición y prosperidad. Cada versículo que utilizamos en las oraciones por nuestros hijos puede convertirse en un ancla de fe. Si, por ejemplo, nuestros hijos enfrentan sentimientos de ansiedad o inseguridad, podemos declarar 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al proclamar estas palabras, no solo pedimos fuerza para ellos, sino que también les transmitimos una verdad espiritual capaz de transformar su perspectiva y actitud. La palabra de Dios tiene poder, no solo cuando la hablamos, sino también cuando la vivimos y compartimos con nuestros hijos. Deuteronomio 6:7 nos exhorta: «Graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando, y háblales de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes». Este llamado a enseñar la palabra de Dios no es solo una práctica diaria, sino una forma de establecer un legado espiritual que impactará a las generaciones futuras. Al utilizar estas escrituras en nuestras oraciones, también estamos mostrando a nuestros hijos cómo pueden usar la palabra de Dios en sus propias vidas. La historia de Esther también ilustra el poder de alinearnos con la voluntad de Dios a través de la oración y la palabra. Cuando el pueblo judío enfrentó la amenaza de exterminio, Esther convocó un ayuno y buscó la dirección divina. Aunque la Biblia no menciona específicamente las palabras de su oración, sabemos que su valentía y acción fueron el resultado de su confianza en el carácter de Dios. En Esther 4:14, su tío Mardoqueo le dijo: «¿Quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este?». Este llamado a confiar en los planes de Dios también aplica para nuestras oraciones por nuestros hijos. Cada vez que declaramos la palabra de Dios sobre ellos, estamos alineándolos con el propósito para el cual fueron creados. La oración respaldada por la palabra de Dios no solo transforma las circunstancias, sino también nuestros corazones como padres. Nos da una visión más amplia del plan de Dios y nos permite orar con esperanza, sabiendo que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este tipo de oración fortalece nuestra fe, porque al proclamar las promesas de Dios, recordamos que Él siempre cumple lo que promete. Orar utilizando la palabra de Dios también nos otorga autoridad espiritual. Jesús dijo en Juan 15:7, «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá». Esta promesa no es un permiso para orar egoístamente, sino una invitación a orar de acuerdo con el corazón de Dios. Cuando nuestras oraciones están basadas en su palabra, estamos pidiendo conforme a su voluntad, y eso trae resultados. Cada oración que hacemos utilizando las Escrituras es como una semilla sembrada en terreno fértil. Aunque a veces no veamos los resultados de inmediato,
podemos confiar en que Dios está obrando, porque su palabra nunca regresa vacía. Isaías 55, 11. Cuando oramos por nuestros hijos, debemos recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a declarar las Escrituras con poder y autoridad. En Romanos 8 y 26 se nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta promesa nos da la confianza de que, incluso cuando no sabemos cómo orar, Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestras palabras. La palabra de Dios es la base sobre la cual se construyen las oraciones más poderosas. Nos conecta con el corazón de Dios, nos recuerda sus promesas y nos otorga autoridad espiritual para interceder por nuestros hijos. Al declarar las Escrituras sobre sus vidas, no solo los protegemos, sino que también los preparamos para enfrentar el futuro con fe y valentía. Es importante recordar que la condición de nuestro corazón al orar es fundamental, especialmente cuando intercedemos por nuestros hijos. La oración no es solo un acto externo, sino una conexión directa con Dios, quien no solo escucha nuestras palabras, sino que también examina las intenciones detrás de ellas. En el Salmo 66, 18 leemos, «Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Este versículo nos recuerda que Dios busca un corazón limpio y sincero en aquellos que se acercan a Él. No se trata de perfección, sino de un espíritu humilde y dispuesto a alinearse con su voluntad. Jesús mismo enseñó sobre la importancia del estado de nuestro corazón cuando dijo en Mateo 5, 23-24, «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda». Estas palabras muestran que el estado de nuestras relaciones y nuestro corazón afecta directamente nuestra comunión con Dios. Al orar por nuestros hijos, debemos examinar nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo nos revele cualquier área de resentimiento, orgullo o pecado que pueda obstaculizar nuestra conexión con Él. La limpieza del corazón no significa ser perfectos, sino estar dispuestos a ser transformados por Dios. David, a pesar de sus fallas, entendió esto profundamente. En el Salmo 51, 10, clamó, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este tipo de oración es un acto de rendición que no solo purifica nuestro corazón, sino que también fortalece nuestra fe, permitiéndonos acercarnos al trono de la gracia con confianza. Al orar por nuestros hijos, esta rendición nos coloca en una posición de humildad, donde reconocemos que dependemos completamente de Dios para guiarlos y protegerlos. La historia de Job también nos muestra cómo un corazón limpio tiene poder espiritual. Job intercedió constantemente por sus hijos, incluso ofreciéndoles sacrificios por si acaso hubieran pecado en sus corazones. En Job 1, 5 leemos, «Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones». Aunque Job no podía controlar las acciones de sus hijos, su compromiso de mantener un corazón limpio y de interceder fielmente por ellos demuestra cómo nuestras oraciones pueden tener un impacto eterno. Mantener un corazón limpio no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, necesitamos la obra transformadora del Espíritu Santo. En Ezequiel 36, 26, Dios promete, «Les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de ustedes el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne». Esta transformación nos capacita para acercarnos a Dios con sinceridad, reconociendo nuestras debilidades y permitiéndole obrar en nosotros. Al orar por nuestros hijos, esta transparencia no solo fortalece nuestras oraciones, sino que también nos modela como ejemplos para ellos, mostrándoles cómo depender de Dios en todo momento. G. Ávila, un hombre de fe ejemplar, solía recordar que nuestras oraciones no deben ser un acto de ostentación, sino de verdadera conexión con Dios. Jesús enseñó en Mateo 6, 5 que no debemos orar como los hipócritas, quienes oran en las sinagogas o en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. Él nos invitó a orar en secreto, a entrar en nuestro aposento y dirigirnos a nuestro Padre en lo oculto,
porque Él ve lo que está en secreto y nos recompensará abiertamente. Este pasaje resalta la importancia de que nuestras oraciones sean genuinas, sin búsqueda de aprobación externa, sino un reflejo de nuestra relación íntima con Dios. Cuando oramos por nuestros hijos, debemos hacerlo desde un corazón limpio y sincero, con la certeza de que Dios responde a aquellos que lo buscan con pureza y sinceridad. Esta disposición de corazón también está vinculada a nuestra capacidad para perdonar. Jesús lo dejó claro en Marcos 11 y 25, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. La oración, por lo tanto, no debe estar contaminada por la amargura o el resentimiento, sino que debe fluir desde un corazón lleno de amor y compasión. Ana, la madre de Samuel, nos da un ejemplo de cómo un corazón humilde y sincero puede desatar la intervención de Dios. En 1 Samuel 1:15, ella expresa: «No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor». Ana no presentaba una oración elaborada, sino un clamor profundo y auténtico. Este tipo de sinceridad tocó el corazón de Dios, quien le concedió un hijo, Samuel, que llegó a ser uno de los grandes profetas de Israel. Este relato nos enseña que un corazón limpio y sincero tiene un poder especial para que nuestras oraciones lleguen hasta el cielo y sean respondidas. El apóstol Pablo también destacó la importancia de acercarse a Dios con un corazón puro, como vemos en 1 Timoteo 2:8, donde escribe: «Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda». Este llamado a la pureza no se limita a la limpieza moral, sino que también implica dejar de lado cualquier resentimiento o conflicto interno. Nuestras oraciones no deben estar enturbiadas por el enojo o la división, sino que deben ser un acto de reconciliación y paz. Así, cuando intercedemos por nuestros hijos, debemos asegurarnos de que estamos orando desde un lugar de calma y unidad. Un corazón limpio también nos permite discernir mejor la voluntad de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos probar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buscar a Dios con un corazón limpio no solo cambia nuestras oraciones, sino que también nos transforma como padres. Nos enseña a depender más de Él, a confiar en su dirección y a reconocer su fidelidad. En Salmos 24:3-4, se nos pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este versículo nos desafía a vivir con integridad, no solo por nosotros, sino también por el impacto que esto tiene en nuestras oraciones y en la vida de nuestros hijos. Es crucial recordar que Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones dispuestos. En 2 Crónicas 7:14, se nos promete que si nos humillamos, oramos, buscamos su rostro y nos volvemos de nuestros malos caminos, Él escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Esta promesa nos asegura que, cuando nos acercamos a Dios con humildad y sinceridad, Él responde con gracia, restauración y poder. Al orar por nuestros hijos, no se trata solo de las palabras que pronunciamos, sino de la actitud con la que las decimos. Un corazón limpio y sincero no solo abre las puertas del cielo, sino que también enseña a nuestros hijos a cultivar una relación genuina con Dios. La oración es un acto de fe que requiere persistencia, especialmente cuando intercedemos por nuestros hijos. Es fácil desanimarse cuando no vemos respuestas inmediatas, pero la Biblia nos recuerda que nuestras oraciones no son en vano. Jesús, en Lucas 18:1, nos enseñó que debemos orar siempre y no desmayar. A través de la parábola de la viuda persistente, Él nos mostró que, si un juez injusto puede ser movido por la persistencia, cuanto más Dios, quien es justo y amoroso, responderá a las oraciones constantes de sus hijos. La perseverancia en la oración no solo es una demostración de fe, sino también una manera de fortalecer nuestra relación con Dios, aprendiendo a depender de su guía y entregando nuestras preocupaciones a Él. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y ruego, dando gracias. Y, a cambio, nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús.
Este pasaje nos anima a orar continuamente, sabiendo que Dios nos dará su paz mientras esperamos su respuesta. La vida de Abraham es un claro ejemplo de cómo la perseverancia y la fe en las promesas de Dios van de la mano. A pesar de los años de espera, Abraham nunca dejó de confiar en que Dios cumpliría lo que había prometido. Romanos 4, 20-21 nos dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que había prometido era también poderoso para cumplirlo. Este ejemplo nos inspira a no rendirnos, incluso cuando las promesas de Dios parecen tardar en cumplirse. La perseverancia en la oración nos acerca a Dios y nos prepara para recibir sus bendiciones en su tiempo perfecto. La persistencia en la oración no significa simplemente repetir palabras vacías o mecánicas, sino acercarnos a Dios con un corazón sincero y renovado cada día. En Mateo 6, 7, Jesús nos advirtió contra la vana repetición, diciendo que no debemos orar como los gentiles, que piensan que serán escuchados por su palabrería. Este pasaje nos enseña que la verdadera persistencia no está en la cantidad de palabras que decimos, sino en la actitud de nuestro corazón. Cuando intercedemos por nuestros hijos, nuestra constancia en la oración debe estar basada en una relación viva con Dios, en la que cada palabra sea una expresión de confianza en su amor y poder. La historia de Elías es otro ejemplo de cómo la perseverancia en la oración puede traer resultados milagrosos. Durante una sequía en Israel, Elías oró fervientemente para que lloviera, y, aunque no hubo señales inmediatas de respuesta, persistió en su oración. Finalmente, después de 7 intentos, el siervo vio una pequeña nube en el horizonte, y poco después, cayó una gran lluvia. Este relato en 1 Reyes 18, 41-45 nos enseña que la oración persistente, combinada con la fe en las promesas de Dios, puede desatar su poder en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. La persistencia en la oración es fundamental para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Al igual que en la vida de los grandes siervos de Dios, como el ejemplo de Daniel, quien oraba todos los días a su Dios, nuestras oraciones diarias nos permiten mantener una relación constante con Él. Esta práctica no solo nos da fuerzas para enfrentar las dificultades que se presentan, sino que también nos prepara para los momentos de prueba que la vida nos depara. La oración constante no es solo un acto de rutina, sino un reflejo de nuestra confianza en el poder divino, que siempre actúa a nuestro favor, aunque no siempre de la manera que esperamos. De igual manera, la persistencia en la oración nos ayuda a aguardar pacientemente los tiempos que Dios ha establecido para nuestra vida y la de nuestros seres queridos. En la carta a los Hebreos, se nos anima a no ser perezosos, sino a seguir el ejemplo de aquellos que, con fe y paciencia, han heredado las promesas de Dios. La paciencia no es una actitud pasiva, sino una acción activa que refleja nuestra fe y confianza en que Dios tiene el control. Cada vez que oramos, estamos colocando nuestras preocupaciones, deseos y esperanzas en las manos del Creador, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Incluso en los momentos cuando no vemos resultados inmediatos, es importante recordar que la persistencia en la oración tiene un impacto más allá de lo que podemos percibir. Un claro ejemplo de cómo las oraciones impactan a las generaciones futuras lo encontramos en la vida de Timoteo, quien fue profundamente influenciado por la fe de su madre y abuela. En 2 Timoteo 1, 5, Pablo recuerda la fe sincera que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y asegura que esa misma fe vivía en Timoteo. Este ejemplo muestra cómo nuestras oraciones y nuestro testimonio pueden tener un efecto duradero no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de nuestros hijos y nietos, quienes, al ver nuestro ejemplo, podrán experimentar la misma fe sólida que nosotros. Es vital recordar que no estamos solos en nuestra intercesión por nuestros hijos. El Espíritu Santo, en su infinita gracia, intercede por nosotros, incluso en nuestra debilidad. Romanos 8:26 nos asegura que cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta promesa nos da confianza en que, aunque no sepamos cómo orar o qué palabras usar, Dios está trabajando en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Es Él quien fortalece nuestra fe y nos guía en cada paso del camino. La oración persistente, por tanto, no es un ejercicio de nuestras propias fuerzas, sino un acto de rendición a la voluntad de Dios, quien, con su poder,
puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, como se menciona en Efesios 3, 20-21. El poder de la oración persistente también tiene un efecto transformador en nuestras vidas. No solo estamos buscando respuestas, sino que también experimentamos una transformación interna. A través de la oración, Dios nos moldea, nos fortalece y nos prepara para enfrentar las pruebas de la vida. Cada oración es una semilla plantada en un terreno fértil, que dará fruto en su tiempo perfecto. Es en esos momentos de espera cuando Dios nos enseña a confiar en Él, sabiendo que todo tiene un propósito divino. El tiempo de Dios, aunque a veces parece tardío, es siempre perfecto. En Eclesiastés 3, se nos recuerda que todo tiene su tiempo. Esto nos invita a confiar en que el reloj divino de Dios nunca se equivoca. Aunque en ocasiones desearíamos respuestas rápidas, las Escrituras nos enseñan que Dios responde en su propio tiempo, ni antes ni después, y todo lo que hace es hermoso a su debido momento. La vida de Abraham y Sara es un ejemplo claro de esta verdad. Dios les prometió que serían padres de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. En esos años de espera, enfrentaron pruebas, frustraciones y dudas, pero cuando Dios cumplió su promesa, lo hizo en el tiempo exacto que Él había determinado. Génesis 21, 1-2 nos cuenta cómo Dios visitó a Sara y cumplió lo prometido. Esta historia nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, aun cuando no comprendemos su plan, porque Él siempre tiene un propósito más grande que el que podemos imaginar. Cuando oramos por nuestros hijos, debemos recordar que la demora no es abandono. Las demoras de Dios son oportunidades para que su gloria se manifieste de formas sorprendentes. En Juan 11, la historia de Lázaro muestra cómo el tiempo de Dios tiene un propósito mucho mayor que nuestra comprensión humana. Jesús, al enterarse de que Lázaro estaba enfermo, no fue de inmediato, sino que esperó 2 días antes de ir. Para aquellos que estaban cerca de Lázaro, esto pareció una demora innecesaria, pero en realidad, Jesús tenía un plan mucho más grande: resucitar a Lázaro y revelar la gloria de Dios de una manera poderosa. Cuando oramos por nuestros hijos, debemos entender que el tiempo de Dios no siempre es el mismo que el nuestro, pero siempre está lleno de propósito y de sabiduría infinita. En los momentos de espera, Dios nos enseña la paciencia, una virtud crucial en nuestra relación con Él. En Salmo 27, 14, se nos exhorta a esperar al Señor, esforzándonos y alentando nuestro corazón. Esta espera no es pasiva, sino activa, y requiere una fe que confíe plenamente en la fidelidad de Dios. Cada momento de espera en oración es una oportunidad para depender más profundamente de Dios y experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. La vida de José es otro ejemplo poderoso de cómo Dios usa el tiempo para preparar nuestros corazones. Después de ser traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José pasó años en circunstancias difíciles antes de ser elevado a un puesto de poder en Egipto. En Génesis 50, 20, José reconoce que aunque sus hermanos intentaron hacerle mal, Dios transformó todo para bien, cumpliendo su propósito de salvar vidas. Este pasaje nos recuerda que, incluso cuando la vida parece desmoronarse, Dios tiene un plan perfecto que no podemos ver en el momento. Al orar por nuestros hijos, es importante recordar que el control no está en nuestras manos, sino en las de Dios. Proverbios 3, 5-6 nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Al hacer esto, Él enderezará nuestros caminos. En momentos de incertidumbre, debemos confiar en que Dios, quien ama a nuestros hijos más de lo que podemos imaginar, está dirigiendo sus vidas con sabiduría y propósito. Finalmente, la vida de Noé nos enseña que la obediencia al tiempo de Dios puede llevarnos a experiencias inesperadas. Noé construyó el arca en un tiempo en que no había señales de lluvia, y su fe, a pesar de las burlas y la incredulidad de los demás, lo preservó a él y a su familia. En Hebreos 11, 7 se nos dice que Noé, por la fe, construyó un arca para salvar a su familia. Esta historia nos recuerda que, al orar por nuestros hijos, debemos tener una fe inquebrantable, sabiendo que nuestras oraciones están alineadas con el plan divino que Dios tiene para ellos. En ocasiones, el tiempo de Dios también nos desafía a abandonar nuestras expectativas y aprender a confiar en su sabiduría.
Al igual que María y Marta, que enfrentaron la muerte de su hermano Lázaro, debemos aprender que los planes de Dios no siempre se alinean con nuestras urgencias, pero siempre son para su gloria y nuestro bien. Al confiar en el tiempo perfecto de Dios, experimentamos paz y liberación de la ansiedad, sabiendo que Él está en control y que nuestras oraciones están cumpliendo un propósito eterno.